Melvin, buenos días. Vamos a esperar que se conecten sus compañeros para dar inicio. Bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, buenos días. Bueno, perdón por el atraso. Todavía no había culminado una clase anterior. Como ustedes ya están enterados, la próxima semana empiezan el tema de evaluaciones. Entonces es importante que estén estudiando, ¿verdad? Tanto en los cursos de especialidad como los demás, ¿verdad? Matemática y todo ello. Sí. Solo pregunta, ¿qué están viendo en matemática? ¿Qué es lo que están viendo en matemáticas? Solo como pregunta. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Anthony, Melvin, Manolo, ¿me escuchan? Sí, profe, pero no me acuerdo qué es lo que estamos viendo. Bueno, va. Va, estamos, solo era por pregunta. Bueno, como se recordarán, ya lo que estuvimos viendo en las últimas clases, vamos a ver cuándo nos quedamos. Automatización motor universal, ese es el siguiente motor. Vamos a ver, automatización. ¿Qué es un relevador? Va, estuvimos viendo lo que era el motor DC y lo que viene siendo el relé, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo. Hoy no vamos a tener clase de repaso, porque necesito que veamos el motor universal. Sí, el motor universal también es un tema de quinto, ¿verdad? Pero para repasarlo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es. ¿Se recuerdan cuál es el motor universal? ¿O dónde pueden ver ustedes el motor universal ahí sí que digamos en la vida real? ¿Dónde lo podrían ver? ¿Dónde pueden encontrar un motor universal? Jóvenes, ¿nadie tiene idea? Bueno, el motor universal nosotros lo podemos ver en licuadoras, en pulidoras, en barrenos, en, ¿cómo se llama? En lijadoras, ¿qué más? Más que todo serían eso, bien, en el tema, digamos, de motores pequeños, de corriente alterna, ¿verdad? Dice, el motor universal es un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna y con corriente continua. Es distinto. Sus características principales no varían significativamente, sean alimentados de una forma u otra. Por regla general, se utiliza la corriente alterna. Son conocidos también como con sobrenombre de motor monofásico en serie. Principales características. Dice, funciona con corriente alterna y con corriente directa. Posee un par de arranque muy elevado. La velocidad es directamente proporcional a la corriente. Se utiliza en herramientas manuales electrodomésticos. Para invertir el sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Miren, jóvenes, este es un motor bastante práctico, ¿vean? Literalmente como si fuera un motor DC. ¿Se recuerdan cómo era el motor DC? ¿Alguien que se recuerde de las partes del motor DC? ¿Se recuerdan cuáles son las partes del motor DC? Melvin, ¿cuáles son las partes del motor DC? ¿Qué tenía el motor DC? ¿Cuáles son las partes del motor DC, jóvenes?
El rotor, profe. El rotor, ajá. ¿Y el rotor qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía el rotor? ¿Qué es lo que tiene el rotor? Ahí sí que en el rotor, ¿qué es lo que hay? Aparte, digamos, del metal. Las bobinas, Las bobinas, exactamente. ¿Y en el estator qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué tenemos en el estator? el conmutador, Eh, conmutador, no, el conmutador va con el rotor, Anthony. No, en el estator, ¿qué sería? Un estator, ¿sí? ¿Cuál es el estator? La parte fija, ¿se recuerda? ¿Qué es lo que había, que estaba ahí? ¿Qué es lo que estaba en el estator? Los imanes, profe, ¿no? Los imanes, correcto. Ahí estamos, los imanes. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Pero cuando ustedes tenían sus motorcitos, ¿verdad? Y yo no les quise decir, no les quise decir, se dieron cuenta que al motorcito se le pegaba, digamos, digamos, algún tornillo o algún alambre, se le pegaba a un motor, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? No sé si se dieron cuenta de ustedes. Cuando se No, dieron, profe. no se dieron cuenta. Va. Pero la cuestión es que, digamos, unos motores pegaban, ¿verdad? Y obviamente pegaban las cosas porque tenían imán, ¿verdad? Pero hay otros que no, a pesar de ser corriente directa, ¿sí? A pesar de que eran de corriente directa, algunos no pegaban las cosas, ¿sí? Aunque fueran de corriente directa, algunos no. Y esto es porque, miren, ¿por qué pasaba eso? ¿Vean? Lo que pasaba ahí es que no tenían ustedes imanes. Así de sencillo, no tenían imanes. ¿Qué es lo que ustedes tenían entonces? También tenían bobinas. ¿Sí? También tenían bobinas. Miren, aquí están los, vamos a ver. Aquí, miren. Ustedes en vez de tener el tema de imanes permanentes, también tenían bobinas. ¿Sí? Tenían bobinas tanto en el estator como en el rotor. ¿Sí? Por eso que algunos no pegaban ¿cómo se llaman esas cosas? Las partes metálicas. Sí, porque prácticamente ustedes tenían esto. Miren, voy a hacerles un diagrama aquí. Ustedes tenían el tema de su bobina, digamos, del rotor, ¿verdad? Que venía con el conmutador. La bobina que venía con el conmutador, que era parte de que gira, ¿verdad? Esa es la parte que gira. Por eso no les quise decir nada para que así lo vean. Miren, esa es la parte que gira, miren, del rotor. Ahora bien, ¿qué es lo que tenían ustedes entonces en el estator? En el estator ustedes también tenían bobinas, ¿sí? Bobinas conectadas de esta manera, miren. ¿Sí? También tenían bobinas. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, al conectar las bobinas a la fuente de alimentación, creábamos campos magnéticos. Entonces aquí al circular, como era de corriente directa, ¿verdad? Aquí se creaba lo que era un polo norte, y aquí un polo sur, ¿sí? Un polo norte y un polo sur en las bobinas, miren. Y esto aquí venía conectado con las escobillas, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Pero miren, es así como, es esto lo que ustedes tenían en ese motor. Prácticamente ustedes tenían un motor, pero un motor universal, ¿sí? No era un tanto motor directamente DC, sino que en específico era un motor universal. Hagan el intento, miren si el motor que ustedes tienen se les pega a las partes metálicas. Si se pegan, es porque tienen imán. Si no se les pegan, es porque tienen bobinas. ¿Sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Miren, si no se les pega, es porque tienen bobinas. Y si tiene bobinas, es un motor universal. ¿Sí? No sé si me entendieron o no sé si quieren que les explique nuevamente.
¿Estamos claros o qué? ¿Qué les explico otra vez? ¿Cómo dijo, profe? Va, permítame. Voy a ver si... Aquí, miren. Vamos a ver otra vez. Aquí, miren. Lo que yo les decía es que algunos de esos imanes, de esos chiquitos, eso miren, algunos se les queda pegado los tornillos o un alambre o cosas así. Y se les queda pegados porque tienen imanes, ¿sí? Imanes permanentes. Pero hay algunos que no, ¿sí? Hay algunos que no se les queda pegado ni los tornillos ni nada por el estilo. Y eso es porque en vez de tener imanes permanentes, lo que ustedes tienen son bobinas en el estator, ¿sí? Tienen bobinas en el estator que al momento que circule corriente por ellos, se van a crear los imanes. Y en ese caso van a crear de un lado un polo norte y en el otro lado un polo sur, ¿sí? Eso prácticamente son los motores a los que no se les pegan digamos, los tornillos o cosas así. Sí, no se les pega, ¿verdad? Pero se crean electroimanes, ¿sí? Lo que tienen son electroimanes, no imanes, ¿sí? Este motor DC, a su vez, no es tanto, por así decirlo, no es DC, ¿sí? No es tanto DC, sino que es un motor universal, ¿sí? Motor universal, porque tiene bobinas en el estator y en el rotor, ¿sí? Bobinas en el estator y bobinas en el rotor, ¿sí? No sé si ahora sí me entendieron de por qué es un motor universal de esos chiquitos. Hagan el intento con sus imanes. Miren si se les pega algún, algún tornillo o algo así. Si se les pega, tienen imanes. Si no se les pega, tienen electroimanes, ¿sí? No sé si ahora sí. Sí, profe. Sí, vamos a ver. Vamos a proseguir entonces. Bueno, dice, vean, aquí están las características del motor universal. Y vamos a ver las características de funcionamiento. Solo quiero saber algo. ¿Ustedes en quinto hicieron algún motor, jóvenes? No, profe. ¿No hicieron motores? Ah, va. Entonces van a tener que hacer un motor en este año. Van a tener que hacer un motor y van a tener que hacer el elevador que yo les decía para este bimestre, el siguiente. Eh, Ahí me recuerdan, antes de terminar la clase, de darles de una vez el formato con el que ustedes van a estar trabajando para que empiecen desde ya. Sí, porque ahorita sí los voy a acostumbrar a hacer todos los reportes bien hechos, ¿verdad? Para que así no se les complique después. Dice, en corriente continua es un motor serie normal con sus mismas características. En corriente alterna se comporta de manera semejante al motor serie de corriente continua. Como cada vez que se invierte el sentido de corriente, lo hace tanto en el inductor como en el inducido. ¿Sí? Inductor son los imanes, digamos, en el estator. Inducido sería el rotor, ¿verdad? Con el par motor. Par motor, eso es un tema aparte, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después. Conserva su sentido. Menor potencia de corriente alterna que en continua. Debido a que en alterna par es, eh, expulsa de torio, vean, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver. Además, la corriente está limitada por la impedancia, formada por el inductor y la resistencia del bobinado. Por lo tanto, habrá una caída de tensión debido a la reacción cuando funcione la corriente alterna, lo que se inducirá en una disminución del par. Mayor chispeo en las escobillas cuando funciona en corriente alterna. Debido a que las bobinas, el inducido está atravesada por un flujo alterno cuando se pone en cortocircuito con las escobillas, lo que obliga a poner un devanado compensador en un motor mediados con la contrafuerza, ¿verdad? Electromotriz inducida por ese movimiento. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace. Miren. Esto pues prácticamente es solo teoría. Miren. Principio de funcionamiento. El motor eléctrico universal basa su funcionamiento en la ley de Laplace, ¿sí? El bobinado inducido y el bobinado inductor, perdón, y el bobinado inducido están conectados en serie, ¿sí? Conectados en serie. Vamos a ver si aquí les puse, sí, aquí les puse el, el diagrama, miren. Al ser recorridos por una corriente, el bobinado inductor forma un campo magnético y el inducido por ley de Laplace, al ser recorrido por una corriente,
por una corriente sometido a la influencia del campo magnético inductor se desplaza dando origen al giro del motor. Si aumenta el campo, aumenta la fuerza. ¿Vean? Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Miren, eso que vamos aquí. Así es, vamos a hacer. El campo, si aumenta la fuerza, aumenta la velocidad. Vean, vamos a verlo otra vez. Dice, vamos a ver, permítame. Si aumenta la fuerza, aumenta la velocidad. El campo magnético se produce en las bobinas inducidas provocando una deformación de flujo inductor llamado reacción del inducido en corriente alterna o en corriente directa. Ahorita vamos a detalles, ahorita no me están entendiendo, pero vamos a ver cómo se hace esto. El sentido que mantiene por la acción de cada partícula en corriente alterna produce una fuerza contra la electromotriz por efecto transformador y por efecto generador. Ahorita vamos a ver cómo es que se comporta, miren. Regulación de velocidad del motor universal por reostato. Dice, reostato es prácticamente una perilla que lo utilizan también para hacer más pequeña la iluminación. ¿Sí? Al variar la flecha del reostato, varía la corriente en el motor. Solo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Y me recuerdo que les puse. Bueno, si no, se los voy a dibujar después. Por conmutación de series, de resistencia, perdón. Al variar la conexión entre los bornes numerador, se varía la resistencia por ende la cantidad de corriente que entrega el motor. A mayor resistencia, menor corriente. Utilización. Este tipo de motor se puede utilizar tanto en máquina de afeitar como para las locomotoras. Esto da idea al margen de potencia en que puede llegar a ser construidos. La velocidad cambia según la carga. Cuando aumenta el par motor, disminuye la velocidad, que suelen constituir para velocidades de 3.000 a 8.000 revoluciones por minuto. Eso es RPM, revoluciones por minuto. Aunque podemos encontrar hasta de 12.000 RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué significa revoluciones por minuto? Es que se completan, en este caso, miren, 3.000 revoluciones, 3.000 vueltas en un minuto. 8 RPM, 8.000 revoluciones, o sea, 8.000 giros en un minuto. Eso es lo que viene siendo RPM. Y aquí tenemos el diagrama, miren. Aquí tenemos el diagrama. Vean, por eso yo les preguntaba que si ustedes habían bobinado o no una licuadora, porque va a ser esto mismo, miren. Prácticamente, vean, nosotros tenemos aquí lo que viene siendo nuestra alimentación. Sí, aquí tenemos nuestra alimentación alterna, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro voltaje. Y si nos damos cuenta, miren, podemos decir que aquí le podemos dar el neutro. ¿Sí? Neutro. Y aquí la línea, miren. Neutro y línea. Bueno, en este caso, ¿cómo es que se conecta? Nosotros conectamos la línea directamente a la bobina del estator y digamos, el neutro o la línea, la vamos a conectar a una de las escobillas. Ahorita vamos a ver cómo es que debemos conectarla. Miren, vamos a verlo más a profundidad. Para que así ustedes sepan cómo es que se comporta. Miren, permítanme. Bueno, para reducir lo que estuvimos viendo, miren, que si nosotros le aumentamos la corriente, el voltaje, va a haber más rapidez, ¿sí? Más rapidez, va a haber mientras más voltaje hay. Y esto es lo que viene siendo el primer proyecto del próximo bimestre, ¿sí? El cual necesito que ustedes vayan viéndolo cómo lo hacer. Si ustedes se dieron cuenta en el taller, hay un motor que así hechizo, ¿verdad? Ustedes lo van a tener que desarmar y rehacer otra vez para que ustedes entiendan cómo se conecta, ¿sí? Entonces, ese será el primer proyecto para el próximo bimestre. En este caso, lo que ustedes van a hacer va a ser un motor universal, ¿sí? Un motor universal. Y lo van a crear con esta teoría, miren. Lo van a crear con esta teoría, ¿sí? Pero vamos a ver aquí, vean.
Básicamente sería el diagrama de motor universal. Diagrama del motor universal. Aquí está, miren. Como ustedes se dan cuenta, vean, tenemos dos bobinas, ¿sí? Tenemos dos bobinas, miren. Dos bobinas en el motor universal. Uno en una parte del estator y otro en otra parte del estator. ¿Cómo se conectan? De esta manera, miren. Tenemos la alimentación y una de las alimentaciones se va al tema de la bobina, ¿verdad? Al tema de la bobina. Y de la salida de la bobina nos vamos a una escobilla. De la otra parte de la alimentación vamos a hacer lo mismo. Miren, una parte a la bobina y la salida va a la escobilla. Y ahí van a darse cuenta cómo es que van a funcionar, ¿sí? Ahí con esto, y miren, con esto ustedes ya tienen todo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver otra vez. Este está conectado de diferente manera, ¿sí? Pero vamos a utilizar este, miren, por favor, este, apúntenlo, miren, viene siendo este mismo también, ¿verdad? O sea, sí, vamos a ver, necesito que ustedes tengan ese diagrama a la mano cuando ustedes hagan ese proyecto, miren. ¿Cómo funciona? Vamos a descargar la imagen y lo vamos a aumentar. Sí. No me deja descargar. ¿Cómo hacemos? Vamos a pasarlo a un Word y ahí lo vamos a hacer. Entonces, miren, pues, les voy a explicar cómo es que funciona, ¿vean? En este caso, como ustedes se dan cuenta, si lo trabajan con corriente alterna, obviamente aquí van a tener ya sea positivo y aquí el negativo, ¿verdad? Positivo y negativo. Eso si ustedes lo están trabajando con corriente directa, ¿verdad? Ahora si no, ustedes aquí tendrían línea y aquí tendrían neutro. ¿Sí? Línea y neutro. Viene siendo la misma conexión. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, el positivo se va hacia la bobina, circula por la bobina y se va a la escobilla. ¿Sí? La escobilla. El negativo, miren, o el neutro, se va a la otra parte de la bobina y esta parte, miren, se va a conectar a la escobilla. ¿Sí? Hay diferentes tipos de cómo conectarlo. Miren, vamos a ver en este caso, vamos a ver cuál era el otro. Dale, vi otro. Aquí, miren. Aquí vamos a ver. Vamos a copiar imagen. Bueno, vamos a abrirlo aquí mejor. Vamos a ver cómo es esta conexión. Miren, en esta conexión, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos viene siendo de aquí, miren. Nos vamos con el neutro directamente al motor, ¿sí? A la escobilla, al rotor, perdón. El neutro directamente a la escobilla. Y lo que tenemos aquí, vean, el positivo, nos conectamos a la bobina, ¿sí? A una parte de la bobina. Y de la salida de esa bobina nos conectamos hacia la siguiente bobina. Y de la salida de esas bobinas sí ya nos conectamos a la escobilla, ¿sí? Prácticamente se puede conectar de varias maneras, miren.
Si no estoy mal, el motor de que está el hechizo del taller va a ser así, miren. Es así. Yo me recuerdo que así fue como lo conectamos nosotros, ¿bien? Pero ya sea que ustedes lo vayan revisando, ¿bien? Pero para que ustedes sepan, tienen bastantes maneras de cómo conectarlo. Y aquí adentro, miren, jóvenes, aquí en ese rotor, obviamente están el tema de la bobina, pero del motor, ¿verdad? Del rotor, perdón. ¿Sí? Aquí dentro de este circulito, miren. ¿Sí? Pero así es como ustedes lo van a conectar, ya sea con este o con la siguiente manera. Eso ya dependerá de ustedes. Pero como ya les dije, ¿qué es lo que nosotros hacemos uso? Vamos a hacer uso del conmutador y de las escobillas, ¿sí? Las escobillas. Para el tema de las escobillas, permítanme, les voy a transmitir un documento. Solo voy a abrirlo. Vamos a ver. Estamos. Vamos a ver. Vamos a ver, solo. Bueno, como se recordarán ustedes, seguramente en cuarto les explicaron que, digamos, los conductores y aislantes. Melvin, ¿cuáles son los conductores? Melvin, ¿cuáles son los conductores? Los materiales conductores. El aluminio, el oro y ya no me acuerdo qué más. Sí, prácticamente los metales, ¿verdad? Anthony, ¿cuáles son los aislantes? La madera, Ujú. ¿cómo se llama? La tela, por así decirlo. Casi. Bueno, sí, puede ser un aislante también. Ajá. Y el hule y ¿cómo se llama? Pero que se me olvidó. Ya. Y ahora vamos a ver, Pedro, ¿por qué los aislantes son aislantes y por qué los conductores son conductores? Pedro, ¿por qué los aislantes son aislantes y por qué los conductores son conductores? ¿Qué manda? No sé, profe. No. Los conductores porque permiten el flujo de la corriente, pero viéndolo, digamos, de una manera más atómica, permítame, vamos a verlo por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, ¿Dónde está? Vamos a ver otra. Vean, ¿por qué los conductores son conductores y los aislantes son aislantes? Miren, lo que pasa es que si ustedes se recuerdan, en los átomos nosotros tenemos lo que son en las órbitas de valencia, ¿verdad? Y recordemos que en la última órbita es donde nosotros cumplimos la regla del octeto, ¿verdad? Pero ahora bien, miren, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con la última y es, digamos, la última, lo que nos manda? Miren, ¿qué pasa
si nosotros en la última órbita, nosotros tenemos muchos, miren, nosotros tenemos muchos electrones. Si nosotros tenemos muchos electrones, esto pues prácticamente no van a dejar que otro ingrese, ¿verdad? No va a permitir que otro ingrese. ¿Sí? Si tenemos muchos, no permite que otro ingrese. Es por eso que los aislantes son aislantes, miren, porque en su última capa de valencia tienen muchos electrones. Entonces no aceptan otro más, ¿verdad? No aceptan otro más. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los conductores? En los conductores, en su última capa de valencia, tiene pocos, ¿verdad? Tiene pocos electrones. Por lo cual, al momento de ingresarle uno, ¿verdad? Pues este lo va a ir transmitiendo porque sí lo acepta, ¿verdad? Mientras que los aislantes tienen muchos, ¿sí? Tienen muchos. Y por lo tanto, por tener muchos, no permiten el paso de la corriente porque no aceptan un electrón más. Cosa que con los conductores no, ¿verdad? Con los conductores es al revés, ¿sí? Tienen bastantes espacios vacíos, por lo cual pueden irse transmitiendo por ahí la corriente. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los semiconductores? Los semiconductores, miren, los semiconductores dice, es un elemento que se comporta como conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en que se encuentra. Existen solo 3 elementos que pueden clasificarse como semiconductores puros. Entre ellos están el carbón, el germanio, el silicio. Existen de 15 a 20 compuestos que también tienen las propiedades de semiconductores, pero estos 3 son los más conocidos. Miren, eh, ahí sí que digamos de manera natural, ¿verdad? Es por eso que si ustedes han escuchado cuando, digamos, cuando con una pulidora ya no arranca, dice se desgastaron los carbones, ¿sí? Y literalmente es porque son carbones, miren, vamos a poner aquí, escobilla, escobilla de un motor. Miren, los carbones de una pulidora o de una licuadora, literalmente son carbones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son semiconductores, ¿sí? Son semiconductores. Entonces, al momento de que estén conectados, se van a comportar como conductores, ¿sí? Y cuando no estén conectados, se van a comportar como semiconductores. Miren, estos pasan la corriente, vean, hacia el conmutador, miren, pasan la corriente hacia el conmutador, ¿sí? El carbón es lo que hace contacto con el conmutador. ¿Y por qué se van desgastando? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, hay unos espacios vacíos, ¿verdad? Y eso se va a ir gastando y gastando y gastando y gastando, ¿verdad? Sí, pero literalmente los carbones son literalmente carbones, ¿sí? Pero ya profesionalmente se le conoce como escobilla, ¿sí? Escobilla, que es lo que hace contacto con el conmutador, ¿sí? Hace contacto con el conmutador, ¿sí? ¿Y por qué se utilizan carbones y por qué no se utiliza, digamos, parte metálica? Lo que pasa es que, digamos, los carbones hacen el tema de conducir cuando nosotros necesitemos y cuando no, pues no, ¿verdad? Sí, porque imagínense que si que si lo conectamos directamente va a haber un montón de chispero, sí, va a haber mucho chispa, pero es por eso que nosotros utilizamos los carbones, sí, los carbones para el tema este, de las escobillas, miren, son carbones literalmente. ¿Por qué? Porque son semiconductores, ¿sí? Cuando nosotros necesitemos que pase corriente, va a pasar, cuando no, pues no, miren, aquí está, miren, ¿sí? Es eso lo que ustedes van a estar haciendo cuando estén trabajando con el proyecto del rebobinado del motor, ¿sí? Van a tener que rebobinar ese motor para que ustedes le entiendan. Miren, aquí están los carbones, ¿ya? ¿Sí? Como ya les dije, si se dan cuenta, el cobre se queda aquí, miren, ya no pasa. Lo que pasa será el carbón. Sí, el carbón, como ya dijimos, va a ser un semiconductor que pasa corriente cuando nosotros necesitemos, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura, el campo magnético y eléctrico. ¿Sí? No sé si estamos bien hasta aquí, jóvenes. Como ya les dije, el tema del motor al diagrama le van a entender cuando ustedes lo estén haciendo.
Ahí es donde ustedes le van a entender más. No sé si hay alguna duda. No, profe. No, va. Entonces eh, vamos a aprovechar este tiempo para explicarles lo que ustedes van a estar haciendo. Miren, en el material de apoyo yo les puse el formato para proyectos. En este caso, si no estoy mal, yo creo que hice práctica supervisada, porque como el curso se llama automatización y práctica supervisada, si no estoy mal, dice práctica supervisada, pero vamos a esperar que cargue. Y así les enseño qué es lo que van a ir haciendo, para que se vayan preparando desde ya. Permítame que está fallando. Si no, vamos a ver. Dice. Bueno, entonces vamos a ver aquí, miren. Formato para proyectos. Si no lo voy a buscar aquí mismo. Si se dan cuenta, está fallando la plataforma. Bueno, aquí tendríamos lo que viene siendo el formato. Miren. Cuando ustedes hagan el proyecto del motor y del, y del elevador, van a tener que hacer su reporte de manera escrita. Miren, van a poner, digamos, lo que viene siendo el tema de la carátula. Miren, aquí tenemos nuestra carátula. Van a poner una introducción. Una introducción no es solamente... Una introducción no solamente es eso, miren, no, eso no es una introducción, eso sería como un comentario, por así decirlo. No, una introducción mínimo debe abarcar el 50 a 75% de la página. Sí, por favor, para que lo tomen en cuenta. Marco teórico, van a poner una pequeña reseña de su aplicación y construcción. Van a poner, digamos, en ese caso, vamos a ver el tema del elevador. ¿Sí? ¿Dónde se aplica el elevador? Cómo se hace y todo lo demás. Deben poner todas las gráficas y todas las gráficas y diagramas posibles. Miren, solamente con las poleas, miren, sistemas poleas en un ascensor. Deben poner todos los dibujos y todas las explicaciones posibles. Miren, vean, aquí tenemos el sistema de poleas. Miren, contrapeso, polea y gabinete. ¿Sí? Deben poner todo eso. Miren, aquí podemos ver la polea. Miren. ¿Sí? Un elevador no funciona así. Miren, eso no funciona así. Eso es un error que se comete mucho, digamos, cuando están haciendo los proyectos. Ustedes me dijeron que no fueron los que hicieron ese proyecto, así que pues, bueno, no hay problema. Pero miren, hay quienes lo hacen de esta manera. Miren que se enrolla, que digamos que un cable, que el tensor es el que se enrolla y no es así. En ningún momento se enrolla, ¿sí? Sino que en realidad lo que nosotros tenemos es un contrapeso. Miren, es un contrapeso que básicamente es así como esto. Miren,
con un sistema de poleas, ¿sí? Un sistema de poleas. Vean, y de hecho aquí nos podemos dar cuenta, miren, cómo es que utilizando poleas nosotros aplicamos menos fuerza, ¿sí? Nos damos cuenta que aplicando solamente una polea, nosotros debemos hacer una fuerza de 100 newtons. Jóvenes, ¿ustedes llevaron física en quinto? ¿Ustedes llevaron física en quinto? Vamos a... bueno, la cuestión es que, miren, aquí si, digamos, si solamente utilizan una polea, aplican una fuerza de 100 newtons. Si aplican otra polea, van a crear una fuerza de 55 newtons. Y nos damos cuenta que mientras más poleas, menos fuerza, miren, ¿sí? Si utilizamos 4 poleas, vamos a utilizar 25 newtons, ¿sí? Todo eso deben irlo explicando ustedes en el documento. Miren cuánta fuerza se va aplicando dependiendo de digamos, del sistema de poleas. Miren, por contrapeso, ¿verdad? Miren, aquí está el sistema de poleas, ¿verdad? Aquí está el contrapeso, poleas y demás. Miren, vamos a ver aquí, vamos a ver si podemos ver uno mejor. Aquí está, miren. Vean, 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 vean. Justamente este está bueno, miren. Tienen una polea todo aquí. Aquí tienen otra polea más. Y aquí otras poleas para el contrapeso. Miren, esta justamente es lo que ustedes deben hacer. Miren, sistema de poleas. Nada de que se enrolle. No, no se enrolle. Sí, sino que solamente el motor sirve para darle ahí sí que giro, ¿verdad? Al peso, miren. Sí, solamente gira por ahí, miren. Polea por aquí, polea acá y aquí. ¿Sí? Sistema de poleas. Eso es lo que deben ir colocando. Todo eso lo deben ir poniendo ustedes aquí, ¿verdad? Marco teórico y todo eso, miren. Construyo cronograma de actividades, ¿verdad? Hace su cronograma, digamos, día 1, por ejemplo, investigación. Día 2, compra de materiales. Día 3, este, fabricación del diagrama, ¿verdad? El diagrama yo no se los voy a dar. De una vez les digo, yo no les voy a dar el diagrama, pero solamente les voy a decir qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Para que ustedes vayan creando sus propios diagramas. Porque como ya les dije, yo les puedo dar el diagrama, pero entonces no están creando ustedes su lógica para la automatización. Eso lo van a trabajar con relés, ¿sí? Eso lo aclaro, van a trabajar con relés. Día 3, no sé, lo hacen en placa perforada o placa, digamos, de pista, ¿verdad? Todo eso lo van a colocar en el cronograma. Presupuesto de materiales, cuánto gastaron, ¿verdad? Relés, tanto. Estaño, tanto. Placa, tanto, ¿verdad? Motor, si ya lo tiene, pues, ya sea que lo coloquen o no lo coloquen, ¿verdad? Motor y todo lo demás, ¿verdad? Sistema de poleas y todo eso. Informe de avances. Por fecha, reportar los avances con evidencia fotográfica. Por ejemplo, miércoles 1 de septiembre. Eso porque ya les dije fue de práctica, ¿verdad? Realizar el diagrama utilizando el programa, Laurite o CADESIM, o lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Y agregar fotografía del diagrama, miren. Conclusiones, mínimo 3, miren. Mínimo 3, cómo es que funciona y todo lo demás. Recomendaciones, mínimo 3. Fuentes de consulta virtuales, si es que vieron algún video para hacerlo, o ilusión con un libro, cuestiones así, miren, lo van a ir colocando ahí. Anexos, imágenes o tablas que hagan referencia al porqué del trabajo. Por ejemplo, pueden poner un elevador en un edificio, cuestiones así, miren. Video explicando el proyecto. Eso del video explicando el proyecto lo utilizamos el año pasado porque no, obviamente no estamos en clases presenciales. Pero ahorita que estamos en clases presenciales no va a haber ningún problema porque me van a ir explicando ahí mismo, ¿sí? Este sería, digamos, el formato, miren. Y aquí está el formato, ¿bien? El formato de entrega es el siguiente. Letra Times New Roman, tamaño de letra 12, alineación a la izquierda, interlineado de 2, márgenes de 2.4 en cada borde, perdón. Sí, eso es lo que van a ir trabajando ustedes. Entonces, por favor, vayan estudiando cómo es que
funcionan los elevadores, porque ya les dije, así es como funciona. Miren, no funciona como que se vaya enrollando. No, no se enrolla. Van investigando eso desde ya, por favor, porque ese va a ser el proyecto para el segundo bimestre. Y para el tercer bimestre lo vamos a hacer también, pero con contactores. Sí, ahorita por el momento lo vamos a aplicar con relés. Después lo vamos a aplicar con contactores. Sí, entonces vayan haciendo esto, por favor. Vamos a ver, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? Jóvenes, dudas. No, profe. No, vale. Permítanme eso que ver algo aquí. Va, ahí estaremos. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a concluir por aquí la clase el día de hoy. El día lunes, por lo que yo tengo entendido, sí hay clases presenciales, porque los exámenes empiezan el día martes. Entonces, nos miraríamos el día lunes. Anthony ya llevó su canaleta, ya compró su canaleta. No sé cómo va Melvin, Manolo y Pedro. No sé si ya tienen su canaleta. Bueno, la cuestión es que ya necesito que ustedes la vayan llevando, ¿verdad? Y ya sea que, como ya les dije, que compren una caja de cable para no estar ahí sí que entre todos, ¿verdad? Para no estar ahí, Entonces, profe, sí vamos a ir el lunes, ¿verdad? porque a mí no me han dicho nada, entonces sí, igual, bueno, cualquier modificación, yo les avisaría por WhatsApp, pero por el momento tengan ahí sí que, entendido de que sí, porque no nos han dicho nada, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos, ahí me recuerdan, por favor, ahí me recuerdan de enseñarles a doblar tubo, de conectar duchas y empalme intemperie, ¿qué otra cosa? Los tipos de empalme que hay, de capuchón o de cilindro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa era? Vamos a ver. Eran bastantes cosas lo que dijimos que íbamos a ver en las clases de práctica. Vamos a ver eso. Las cajas de registro, las fosas eléctricas, eso también lo vamos a estar viendo. Sí, las fosas eléctricas. Entonces ahí me recuerdan de todo eso, por favor. Así les explico todo, cómo se hace. Sí, por el momento ustedes tengan entendido que sí, vamos a ir a presenciar el lunes. El martes que empiezan exámenes, pues ya, yo creo que sería todo virtual, ¿verdad? Pero por el momento lo del día lunes va a ser presencial. Hasta el momento, ¿verdad? Si en el día de mañana o hoy en la tarde me dicen algo, yo les confirmo por WhatsApp. Pero por el momento ustedes han entendido que sí hay clases presenciales el día lunes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? No sé si hay algo más. ¿No hay alguna otra duda? Bueno, entonces como decía, ya sea que compren una caja de cable de bocina. Para no estar ahí sí que sufriendo, ¿verdad? Que no les alcance. Miren, pero importante, debe ser así como miren. Este transparente no, porque ese transparente, el cobre es muy delicado. Sí, ese cobre es muy delicado y medio usted le hacen un tirón y se revienta. Entonces mejor que se hace como miren. Un calibre 18, ¿verdad? Eso es suficiente, miren. Sí, mejor si entre todos compran una de esas para no estar sufriendo, ¿verdad? Porque se dan cuenta que en un ratito se gasta el cable, ¿verdad? Importante, como les repito, que no sea del transparente, porque ese transparente le da un tirón y se revienta. El cobre se revienta fácil. Entonces mejor que sea de mira. ¿Sí? El que tiene forro así que no sea transparente. Sí, calibre 18. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda. ¿Les queda alguna duda, jóvenes? No, profe. No, vale. Entonces ya se ponen de acuerdo ustedes y vean cómo le hacen después, ¿verdad? Pásenme el día, jóvenes. Van a desayunar y nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Nos vemos. Nos No, vemos, nos profe. vemos. Profe. Feliz día, jóvenes. Bueno, Y el jóvenes. profe. Nos vemos.